Para realizar el mantenimiento de la mordaza de freno delantero de la Duke, en este caso debemos de desmontar la mordaza soltando estos dos tornillos de cabeza 12. Una vez los tengamos sueltos, debemos de soltar una T30, que es la que asegura las pastillas de freno en el interior de la mordaza. Debemos de revisar que este pasador tiene un pin en este punto. Este es el pin que debemos de retirar, ¿sí? Y ya podemos proceder a soltar el pasador. Lo soltamos ahí montado porque nos sirve de palanca el estar la mordaza ahí. Entonces lo aflojamos, lo tenemos flojo y después montamos. Después de que tengamos la mordaza afuera, sí terminamos de desmontar todo el sistema. En este momento ya hemos extraído completamente la mordaza de la motocicleta y verán que hay mucha acumulación de mugre, el cual impide el correcto funcionamiento de los pistones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar todo esto, vamos a desmontar todo el sistema, vamos a sacar las pastillas y no podemos perder ninguna pieza. Acá tenemos las piezas que hemos retirado, los dos tornillos que nos sujetan la mordaza, las pastillas de freno, el pasador, el pin y el soporte de las pastillas. Una vez hemos desmontado las pastillas, vamos a tener la mordaza en esta forma, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a lavar completamente toda la pieza. Acá podemos ver cómo va quedando la mordaza una vez la estamos lavando y cómo va saliendo todo ese mugre por todos los lados de la mordaza. Vamos a continuar con el proceso de lavado. Vamos a hacer que salgan un poquito más los pistones para lavarlos completamente y que nos quede completamente limpia la mordaza. Una vez tenemos la mordaza completamente limpia, miremos que ya no tiene ningún resto de todo ese mugre. Entramos un poquito los pistones, no los forzamos mucho, ¿sí? No los forzamos mucho, simplemente realizamos durante toda la limpieza que los pistones entren y salgan normalmente. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente con presionar suavemente la manigueta de freno. No vamos a hacer ningún proceso que sea brusco, simplemente vamos haciendo la presión en la manigueta y los pistones van saliendo. Y cuando bloqueo, por ejemplo, estos dos, entonces estos dos van a salir un poquito más y así vamos realizando el proceso. Adicionalmente tenemos que tener limpio también esta pieza, que es muy importante. Otra de las comprobaciones que podemos hacer es la del grosor del disco, ¿sí? En ese caso el grosor del disco no debe estar por debajo de 3.6 milímetros. En ese caso utilizaremos una herramienta como esta para medir precisamente el grosor del disco. Asimismo, el estado de las pastillas de freno nos debe determinar cuándo cambiarlas, y estas pastillas ya están cercanas de llegar a su vida útil, puesto que esta rayita ya está poco profunda, igual en la otra. Teóricamente ya se deben desgastar de la misma forma, aunque probablemente una pastilla se va a desgastar más que la otra, pero en este caso, si nosotros hacemos el mantenimiento regular, las pastillas se desgastarán más o menos en la misma forma ambas. Una de las mayores preocupaciones cuando las personas realizan este tipo de desmonte es no saber cómo después incluir, cómo van luego los elementos. Todos estos elementos mecánicos o todas estas piezas siempre van a tener un orden. Nosotros simplemente, si no contamos con un manual y desarmamos y no tuvimos la precaución de tomar una foto antes, entonces simplemente tenemos que utilizar un poquito la razón, y es: las piezas que nosotros desmontamos tienen unas marcas, ¿sí? Y además tienen una forma de ser, ¿no? ¿Sí? Si nosotros las ubicamos de una forma y no cabe la mordaza, verificamos de la otra forma y podemos encontrar que van a casar cada una de las piezas, cada una de las partes van a casar correctamente. Miremos en este caso,
Acá hemos colocado esta varilla que viene interna, la hemos colocado de forma incorrecta para que vean. En este caso queda realizando el mismo proceso que tenía antes, ¿sí? Pero miremos esa colita que se mete allá, ¿sí? Si la miramos acá, vemos que acá no tiene como lógica, mientras que acá sí tiene su espacio para ubicarla, ¿sí? Entonces miren que en este caso, aun cuando no tengamos el manual, si podemos ubicar algo y no queda bien colocado, no queda lógicamente bien colocado, entonces ahí mismo podemos deducir que en este caso fue ubicado mal. Ahora la voy a ubicar correctamente. En este caso ya la ubiqué correctamente. Si ven, apoya en esta parte de la mordaza, queda totalmente la mitad, las pastillas quedan ubicadas. Ya enseguida que suban los pistones vamos a corregir este espacio, ¿sí? Miren, y por el otro lado vemos que nos quedó completamente ubicado. De hecho fue mucho más sencillo colocarla correctamente. Fue bastante complicado hacer el ejemplo de cómo quedaba incorrectamente puesta. Yo recomiendo en este punto aplicar un poquito, solamente un poquito de aceite en este pasador, ¿sí? Pero solamente un poquito para que circulen, para que se muevan tranquilamente las pastillas ahora que vamos a hacer todo el proceso. Miremos, en este caso le aplica un poquito de aceite, y cuando hablo de un poquito de aceite estamos hablando de una gota, ¿sí? Recordemos que este es el sistema de frenos y no debemos de incluirle aceite. Entonces en este caso solamente para lubricar un poquito ese pasador. Ahora, colocando un elemento que nos impida que se cierren completamente, ¿sí? Recuerden que ahorita este pistón no había subido correctamente, entonces simplemente lo que hice fue obligar a que subiera un poquito. La idea es que queden las pastillas muy cercanas ya, todos los pistones arriba, muy cercanas al grosor del disco antes de instalarlo. Una vez garantizo que ya los pistones han subido correctamente, no tenemos nada de grasa en nuestro sistema ni ningún tipo de aceite. Acá este tornillo aún no lo hemos apretado, lo vamos a apretar es en el momento de que esté la mordaza montada sobre la motocicleta. ¿Recuerdan los tornillos que teníamos? ¿Sí? En este caso estos tornillos deben utilizar un trabarroscas. Si ven estas marcas rojas es porque utiliza un trabarroscas. Para hacer que ellos ingresen más fácilmente también podemos utilizar una gota de aceite en la punta, ¿sí? Para lubricarlos un poquito para que entren, y utilizamos trabarroscas. En este caso ya los he lubricado un poco, ¿sí? Tan solo un poco, y les voy a dar el truco. Si no contamos con un trabarroscas como un Loctite rojo, en este caso para los frenos, ¿sí? El método de desbare que podemos utilizar es utilizar un esmalte para uñas. Entonces le pueden decir a su novia, a su hermana, a su mamá que le regale un poquito de esmalte y le aplicamos una gotita. Cuando se vayan a apretar nuevamente los tornillos que sujetan la mordaza, no se deben entrar uno y luego el otro, sino que se deben ajustar al mismo tiempo, dando las mismas vueltas arriba y las mismas vueltas abajo. Si aprieto mucho un lado, el otro se va a poner duro. Una vez se han llevado los tornillos a tope, es decir, se han ajustado pero aún no hemos aplicado el par de apriete, utilizamos una llave de torque o torquímetro. Si no contamos con el manual de la motocicleta que nos indique las medidas de torque, podemos guiarnos de otra motocicleta de sistema de freno similar al que tenemos en esta motocicleta. En este caso, para esta vamos a utilizar 25 Nm para los tornillos que sujetan la mordaza. Si vemos en este caso, una vez hemos aplicado el torque con la llave, las marcas en los tornillos coinciden con las marcas de ensamble. Finalmente debemos realizar el ajuste del pasador. Acá no podemos utilizar la llave de torque ya que sus medidas inician en 20 Nm y este pasador lleva mucho menos fuerza. Acá simplemente aplicamos un ajuste firme sin exagerar la fuerza, con la ventaja de que el pasador siempre lleva un pin. Una vez hemos finalizado el montaje de todas las piezas y garantizamos el ajuste de todos los tornillos, pasador y pin,
Procedemos a revisar la ubicación de las pastillas sobre el disco con el fin de que efectivamente estén en posición de agarrar el disco de freno. Por último, vamos a presionar varias veces la manigueta de freno para lograr que los pistones suban lo suficiente y agarren el disco. De esta forma, volveremos a la presión normal al accionar la manigueta. Esperamos que les haya sido de gran utilidad este video, en el cual mostramos cómo en casa podemos realizar algunos mantenimientos sencillos con poca herramienta, lo que nos puede ayudar a alargar la vida útil de algunos elementos y a conocer más nuestra motocicleta. Tampoco olviden que después de realizar el trabajo sobre los frenos de la motocicleta, deberán rodar los primeros kilómetros con precaución mientras el sistema se ajusta nuevamente.